Muy buenas noches, que el Señor te bendiga. Déjame darte la bienvenida a tu programa Mujer de Fe, transmitido totalmente en vivo por tu ministerio radial Kadosh. Esta noche vamos a estar hablando sobre un tema muy importante, quizá no un tema que nos guste tocar, pero es necesario porque es una necesidad que es palpable en las iglesias de hoy en día. Y pues el tema de esta noche es la justicia social y la iglesia. Porque muchas veces creemos o tenemos el concepto de que son dos temas totalmente separados o que no tienen nada que ver. Y nos enfrascamos en que la iglesia son temas meramente espirituales. Y de hecho es así, pero no dejamos de formar parte de una sociedad y no dejamos de tener derechos, pero también deberes. Y hay una justicia. Entonces, esta noche vamos a estar tocando ese tema y pues déjame invitarte a que nos puedas sintonizar a través de www.mrkadosh.net. Ahí puedes encontrarnos, puedes escuchar esta y otras prédicas para que tu vida pueda ser edificada. Y fíjate que te voy a invitar a que vayas conmigo a la palabra de Dios y vamos a ir ahí al Evangelio según Mateo y vamos a ir al capítulo 22 y vamos a ir ahí al versículo 37. ¿Y por qué ese texto? Porque si tan solo como cristianos, como hijos de Dios, pusiéramos el esmero en tratar de cumplir con ese mandato que Dios dejó, seríamos los promotores principales de la justicia social en nuestras iglesias, que tanta falta hace en estos días. Así es que si tienes una Biblia y al alcance de tus manos, te voy a pedir que me acompañes a la lectura de la palabra de Dios y pues vamos a ir en palabras de oración ante nuestro Padre Celestial para que sea Él quien a través de su Espíritu Santo nos dé la guía para poder meditar en la palabra de Él en esta noche. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en este día, porque nos has regalado el privilegio de la vida, Señor. Gracias por todas aquellas bendiciones que quizá no las hemos notado, Señor, pero que tu amor y tu misericordia es tan grande y has estado ahí hasta en los detalles más mínimos, Señor. Gracias por nuestra familia, gracias por el ministerio, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos permites hacer. Padre, en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe para poder meditar en tu palabra y que ese mensaje pueda llegar, Señor, a abrir entendimientos, a abrir, Señor, mentes, corazones y puedan ser sensibles y puedan reconocer que hace tanta falta, Señor, tocar este tipo de temas. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Y te decía, mira, te dije el tema de esta noche es la justicia social y la iglesia. Y vamos a darle lectura a la palabra de Dios y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de Dios así. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y mira ahí el 38. Este es el primero y grande mandamiento. Pero mira el 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves por qué te decía que si tan solo nos preocupáramos por cumplir con esos dos mandamientos y en este tema que nos corresponde esta noche, con el segundo mandamiento sería más que suficiente para poder ser promotores de la justicia social en la iglesia? ¿Y por qué te digo esto? ¿Qué es la justicia social? Mira, la justicia primero es aquel principio que me impulsa
aquel principio que me lleva a poder obrar, a poder juzgar, consciente de la verdad y conociendo la verdad, y dar a cada quien lo que corresponde. No más, no menos, lo que corresponde. Pero para eso hay una verdad que conocer. Y mi vida tiene que ser regida por un principio. Y obvio, la vida de un hijo de Dios debe de estar regida o dirigida o guiada por el Espíritu Santo, pero por el amor al prójimo, porque mira lo que dice el texto: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira, la justicia social es la que se encarga de 3 cosas muy importantes. La primera es reconocer, la segunda es defender y la tercera es proteger. Y cuando yo te hablo de que estas 3 cosas son básicas, ¿es por qué? Porque lo primero que debo de hacer es reconocer. Reconocer que todos somos iguales, que todos tenemos derechos, que todos tenemos obligaciones. Y quiero que te enfoques en esto. Estamos hablando de la justicia social y la iglesia. O sea, la manera correcta de hacer las cosas dentro de la iglesia, dentro de un grupo, dentro de una asamblea, dentro de un grupo que se reúne. Y lo primero es poder reconocer que todos tienen los mismos derechos que yo, que todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. No importa si es pastor, no importa si es un servidor, no importa si es un congregante, no importa si es una mujer, un hombre, un niño, no importa si es más pecador que yo o no. Ante los ojos de Dios, todos valemos lo mismo. ¿Cómo te lo puedo demostrar? Jesús derramó su sangre en esa cruz por todos. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo. No hizo excepciones, al mundo. Y es ahí donde puedo ver que todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Y lo primero para que exista justicia social en la iglesia es poder reconocer que tengo el mismo valor que los demás ante los ojos de Dios, que valgo lo mismo, que no hay título que me haga diferente, que no hay lugar que me haga diferente. No hay nada. Ante los ojos de Dios somos iguales, tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas obligaciones, pero es necesario reconocerlo. ¿Para qué? Para que pueda haber justicia dentro de la iglesia. Te dije también que otro punto importante era defender. Mira cuán necesario es poder poner en práctica estos 3 principios. Muchas veces en las iglesias, independientemente de la denominación que sea, de la doctrina que profesen, independientemente de todo eso, nos cuesta reconocer, porque muchas veces la gente nos ha puesto en un lugar que no merecemos, que no es nuestro, en un lugar donde nos hacen sentir diferente, donde quizás hasta cierto punto afecte nuestros pensamientos, nuestro egocentrismo crece, y no debe de ser así, porque yo valgo lo mismo que valen los demás. Tú vales lo mismo que valgo yo. Ante los ojos de Dios es así, pero también es importante poder defender. ¿Cómo? ¿Cuántas veces tú te has dado cuenta de alguna injusticia que se está cometiendo en alguna iglesia? ¿De cuántos líderes religiosos te has dado cuenta que están siendo injustos con sus congregantes?
¿De qué manera? Para darte un ejemplo, ¿a cuántos líderes religiosos conoces que se dan cuenta de que hay personas que están siendo atacadas por otros miembros de la misma iglesia y se quedan callados y no dicen nada? Porque la familia que está ocasionando el problema es la familia que más ofrenda, es la familia que más ayuda a la iglesia, es la familia que es más cercana a él. Y es allí donde existe la necesidad de poder defender, de poder ver que hay un daño que se está haciendo y que no es posible, que conociendo la verdad y siendo dirigido por el Espíritu Santo, yo debería de actuar en pro de la familia que está siendo afectada o de la persona que está siendo afectada, dando a cada uno como merece, no como yo crea, sino conforme la palabra de Dios me dice que tengo que hacer. ¿De qué manera tengo que defender? Y este punto es bien delicado, porque aquellos que son líderes, que están al frente de un grupo de personas, guiándolos a través de lo espiritual, la manera de poder defender es predicando la verdad, hablando la verdad. Y tú no me vas a dejar mentir que cuánto líder religioso también hay que se para y empieza a hablar y empieza a predicar o dice a predicar, pero está hablando y está predicando conforme a lo que aquella familia quiere y no conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y hay muchas verdades que se dejan de decir por temor a que se vaya alguien, por temor a que una familia se vaya. Y callamos la verdad y no estamos defendiendo la justicia social dentro de la iglesia. Porque no estoy actuando o no me estoy dejando guiar por ese principio que me hace o me tendría que hacer actuar de la manera correcta, dando a cada quien lo que merece, dando el mensaje que Dios dice, llevando la palabra que Dios me está mandando. Es necesario poder defender, primero reconocer y luego defender. Porque te dije, reconocer es poder aceptar de que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y uno de esos derechos es poder conocer la verdad que Dios nos quiere dar a entender. Y es por eso que es necesario defender cuando no se están haciendo las cosas como Dios manda. Poder defender es, hermano, es cuando se ve en peligro la fe de otro. Y es necesario poder actuar para que esa fe no vaya a ser dañada, no vaya a tambalear. Pero otro principio importante es poder proteger. Y proteger, hermano, es poder guardar de forma preventiva. Quizá en tu caso no se estén dando esos problemas todavía. Y qué bendición. Pero es necesario poder proteger la justicia dentro de la iglesia. Es necesario poder guardar y poder hacer o actuar de una manera preventiva para que no se lleguen a esos problemas, para que no se den ese tipo de situaciones. Y mira, cuando Jesús está diciendo estas palabras en el 39 y cuando él dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Estamos viendo ahí que en el 37 le está dando la base para todo y es el amor a Dios. Porque cuando se ama a Dios, se teme. Y se teme en el sentido de respetar. Y si amas a Dios, respetas a Dios, por ende vas a amar y vas a respetar a tu prójimo. Y si amas a tu prójimo y lo respetas, no vas a violar ninguno de sus derechos. No vas a ser injusto, no lo vas a dañar, no te vas a levantar en contra de él. No vas a hacer nada que le perjudique. Y fíjate que cuando Jesús responde, porque esta es una respuesta que está dando a una pregunta que le hace uno de los fariseos, que se cree que era pues un hombre o un hombre experto en conocer la ley. Y era de la manera en que ellos preguntaban para poder ver qué tanto conocía. Y de esa manera ellos clasificaban el más importante o el menos importante de acuerdo al conocimiento que tuvieran de la ley. Y Jesús cuando le está respondiendo y le cita ese versículo, le está citando la ley. Porque le está citando algo que fue dado allá por medio de Moisés. Cuando fue dado, bueno, le cita a Deuteronomio 6:5. Cuando la palabra de Dios dice que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también le cita Levítico 19:18, donde dice que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús le da esta respuesta, y cuando le está dando esta respuesta, le está dejando en claro que Él conoce la ley a la perfección, que Él conoce lo que fue dado a través de Moisés, que Él sabe que esta ley fue dada allá en Levítico, valga la redundancia, para los levitas, para los sacerdotes, que Él sabe perfectamente que estas fueron las instrucciones para que ellos pudieran guiar al pueblo y lo pudieran motivar a tener una relación con Dios cercana, a que pudieran formar un estilo de vida como Dios mandaba. Jesús conocía todo eso y le responde de esta manera a ese fariseo que creía ser experto en la ley y conocerla a la perfección. Jesús le responde de esta manera, dejándole claro que Él conoce. Hermanos, si era Dios mismo, Él mismo había dado las instrucciones a Moisés, Él mismo había dado el mensaje a Moisés para que lo pudiera llevar a las personas, al pueblo. Allá en Deuteronomio, esa es la repetición de la ley, la que Jesús le cita en este mismo versículo. Aquella ley que fue repetida a aquellas personas que ya era otra generación, que ya muchos habían muerto en el desierto y era una nueva generación. Y se les repite la ley porque era necesario que la conocieran. Y Jesús conoce todo eso. Y es de esa manera que le está respondiendo. Imagínate, en Mateo viene a citar ese texto que fue dado allá en la ley. Porque para los fariseos lo que contaba era lo que estaba en la ley. Entonces, Jesús la conocía a la perfección. Jesús sabía que eran de estos 2 mandamientos se derivan los 10. Y en ese momento los fariseos habían extendido a más de 600 preceptos o leyes que habían sacado de estos 2, pero Jesús se los está resumiendo en 2, que era la base para todo cristiano, para todo creyente. Lo fue en ese tiempo y lo es hoy. Era la base para toda la ley en ese tiempo y es la base para este tiempo también. Es la base para nosotros como hijos de Dios para poder tener una justicia social como Dios manda dentro de la iglesia. Primero reconociendo que no soy más que nadie, que no puedo venir y humillar a nadie,
que no puedo venir y pasar sobre las demás personas, que no puedo venir y aprovecharme de la ignorancia muchas veces de los demás, de la situación económica o emocional de los demás. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque hay un principio que me rige para que yo pueda obrar conociendo la verdad. Y conocer la verdad, amado hermano, para nosotros es conocer la palabra de Dios, lo que Dios dice a través de ella, las instrucciones que Él me da, de qué manera debo guiarme, de qué manera debo actuar. Pero también tengo que defender. Dentro de la iglesia, ¿hay injusticia? Por supuesto que sí. Y es necesario que pueda actuar en defensa de ello. Conozco la verdad. Conozco lo que la palabra de Dios dice. Entonces, tengo que actuar en defensa de los demás. Pero también debo proteger. Amado hermano, en todas las iglesias se da. Siempre hay un actuar de la manera que no debe de ser. Pero si en realidad nosotros queremos actuar como la palabra de Dios dice, todo, absolutamente todo, está resumido en estos dos mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y como te dije, si amamos a Dios, vamos a actuar de la manera correcta, sabiendo y reconociendo qué es lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Lo que me beneficia en mi vida espiritual o no me beneficia, de esa manera voy a actuar. Y por ende, si amo a Dios, voy a amar a mi prójimo. No importa su condición económica, no importa su condición intelectual, no importa su situación de salud, no importa nada de eso. Jesús en su palabra me manda a amar a mi prójimo, independientemente de la situación en la que esté. Él no hizo acepción de personas. Él fue inclusivo. Pero mira qué bonito. Se ve muy sencillo, pero cuán difícil se nos vuelve dentro de las iglesias, ¿no? Es fácil dar la mano y dar un Dios te bendiga y te amo en Cristo. Y todas esas palabras que quizá están en nuestros labios, pero no en nuestra mente y en nuestro corazón. Las expresamos, pero no las sentimos muchas veces. Y es lamentable, porque no solamente se da en la congregación, sino también en aquellos que están al frente de una congregación, con una gran responsabilidad de guiar a un pueblo a que conozcan la verdad, pero sobre todo a que puedan conocer y a practicar el amor para Dios y para entre sí como hermanos. Qué difícil, amado hermano, porque de justicia social es de la que más carecemos en las iglesias de hoy en día. Porque muchas veces también llegamos y nos congregamos, pero lo hacemos de una manera mecánica, religiosa. Pero ya no nos preocupamos por convivir con aquellos que forman parte de una familia espiritual que tenemos. Llegamos y nos congregamos, recibimos la palabra y salimos rápido porque hay afanes en la vida, hay cosas que hacer. Pero no nos preocupamos por hablar con aquella persona que quizá esté pasando por una necesidad. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado? Quizá por tomarnos el tiempo de preguntarle a otro consiervo o de preguntarle a otro hermano en Cristo, ¿cómo está? ¿Tienes para comer este día? Quizá no lo hacemos, amado hermano.
Quizás salimos rápido porque tenemos un almuerzo con nuestra familia, porque tenemos que llevar a comer a nuestros hijos, porque tenemos que llevar a disfrutar a nuestra esposa o nuestro esposo. Pero llegamos a la iglesia y ni siquiera nos dimos cuenta que hay una familia que ese día no tenía para comer. Quizás llegamos a la iglesia y no nos fijamos en que había alguien en que quizá no tenía ni siquiera dinero para abordar un autobús y regresar a su casa. No nos dimos cuenta que quizá el hermanito o la hermanita estaba enfermo y necesita algún medicamento. Y quizá nosotros tengamos la capacidad de ayudar, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya no nos preocupamos de que haya justicia social en la iglesia. Nos hemos vuelto egocéntricos, egoístas. Quiero recibir la palabra yo, quiero que vean que estoy bien yo, quiero estar bien yo, quiero que Dios me dé a mí, quiero que Dios responda a las peticiones que le estoy pidiendo yo, y todo soy yo. Cuando la palabra de Dios me está diciendo, en ningún momento estoy poniendo en práctica lo que la palabra de Dios dice. Amar a Dios y amar a mi prójimo. ¿Cómo lo voy a amar si ni siquiera me acerco a Él? ¿Cómo lo voy a amar si ni siquiera me preocupo por conocerle? Y yo te aseguro y te exhorto en esta noche y te invito a que puedas ver. ¿Conoces tú siquiera el nombre completo de tus hermanos en Cristo? Y quizá tú puedas decir, no. Hay un hermano que solo recuerdo su cara, pero no sé su nombre. Y es ahí donde puedes ver que nos hemos vuelto egocéntricos y lo que menos practicamos dentro de una iglesia es la palabra de Dios y por ende no puede haber justicia social. Porque la justicia social, como te dije, es actuar de la manera correcta y dar a cada uno lo que corresponde a ese círculo en el que estoy, esa sociedad de la que formo parte, ese grupo, pequeño o grande, no lo sé. Pero te das cuenta qué tan lejos estamos de poder poner en práctica una justicia social, porque el ingrediente básico para esto es el amor y lo que menos practico es el amor. Amado hermano, esta noche no ha sido mi intención ofenderte, pero sí poder invitarte a que podamos ser entes de justicia social en nuestras iglesias. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Sencillo, poniendo en práctica el mandamiento que Dios nos dejó, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Qué maravilloso sería si pudiéramos amar al otro de la misma manera en que me amo a mí. Amado hermano, quiero invitarte a que podamos hacer conciencia y poder poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. No necesitas hacer grandes cosas. Por donde debemos empezar es por poner en práctica el amor. Y el amor lo puedes poner en práctica acercándote a otra persona, preguntándole cómo está, preguntándole cómo se siente, acercándote y ofrecerle tu apoyo emocional, moral, y si está en tu capacidad, tu apoyo económico. Si tú conoces de la necesidad de una persona que forma parte de tu congregación y puedes ayudarlo, hazlo. Es parte de poner en práctica el amor. El amor no es solo decirlo, es practicarlo. Decir Dios te bendiga no es simplemente dar la mano y decirlo. Decir Dios te bendiga es también actuar dentro de tus capacidades, dentro de lo que Dios te permita, pero actuar. Actuar conforme Dios dice. Esta noche
quiero invitarte a que podamos poner en práctica el amor, a que podamos hacer las cosas conforme la palabra de Dios dice, pues ese es el principio que debe guiarnos como hijos de Dios. Querido amigo, si tú esta noche nos has acompañado y no tienes a Cristo en tu corazón, pues déjame hacerte la invitación para que le puedas recibir. Es parte de compartir el amor que nosotros hemos recibido. Todos nosotros que ya somos parte de la familia de Dios, que somos sus hijos, hemos experimentado el amor tan grande y maravilloso de nuestro Señor Jesús. Y ese es el amor que queremos compartirte esta noche. Y queremos que seas parte de nuestra familia. ¿Cómo lo puedes hacer? Recibiendo a Jesús, abriéndole la puerta de tu corazón, dándole la oportunidad de que Él pueda reinar, de que Él pueda gobernar tu vida. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias Señor Jesús por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjame felicitarte y déjame darte la bienvenida a la familia de nuestro Dios. Eres parte de nosotros. Ahora también quiero invitarte a que puedas buscar un lugar donde te puedas reunir o congregar para que puedas seguir creciendo en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Te esperamos pues el siguiente miércoles a la misma hora por ese mismo medio. Ha sido un privilegio poder meditar en la palabra de Dios en sintonía tuya y pues muchísimas gracias y que el Señor te bendiga.